puede decir? ¿Qué es lo que celebra mañana? ¿O qué día es mañana? Jueves. Es un normal. Pero normalmente lo que es este país y algunos otros países como Canadá celebran Acción de Gracias. Pero ya con el transcurso del tiempo se ha ido llevando y malinterpretando un poco, dado que han llegado a decir Día del Pavo. Entonces el tema, el día de esta noche es Día del Pavo, entre comillas, o Acción de Gracias. Entonces tenemos que aprender a discernir y a ver en qué lugar estamos, si realmente nosotros vamos a darle el día de las bajolotas o vamos a darle el día de mañana como un día festivo para los estadounidenses de este país, Acción de Gracias. Entonces vamos a ver la historia, el contexto histórico de cuándo surgió y cómo surgió. Yo sé que muchos ya saben, somos cristianos de muchos años, nos gusta investigar, pero no es malo que se nos vuelva a recordar otra vez. Amén. Que muchas veces decimos, no, pues el día de Acción de Gracias, ok, pero ¿cuándo fue? Pues quién sabe. Yo no sé, yo creo porque cuando murió Jesús en la cruz, ¿no? y resucitó. Muchas veces no sabemos qué es lo que estamos celebrando. Nos dejamos llevar por las costumbres, nos dejamos llevar por lo que la gente hace. Pero esta noche vamos a ver esta breve historia. En Salmo 118, 29 dice en Nueva Traducción Viviente, esta es la Nueva Traducción Viviente: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Este es lo que el salmista nos dice, demos gracias o den gracias al Señor porque Él es bueno. El hecho de que estamos aquí no es porque seamos buenos, no es porque seamos mucho más inteligentes que aquellos que no están aquí en este lugar, sino que por la misericordia de Dios estamos. Y eso es un motivo para agradecer y decir gracias, Señor, por este día. Y tenemos que reconocer de que Dios es Dios y nosotros sin Él no somos nadie. Y Dios sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Muy poderoso. Así que, pues vamos a hablar acerca de la festividad muy importante para este país. Como dije, algunos otros países que ya están celebrando igual, como Canadá es uno de los dos países que están celebrando para mañana, que es 26. Algunos países practican, pero no tanto como en otros países. Por ejemplo, en México, pues no reconocen eso. En mi país, donde vivimos nosotros, ahí solamente celebran el día de las brujas. Ahí sí se pone, pero Halloween, se pone, pero de todo. Y en esto no reconocen, pero nosotros, gracias al Señor, que estamos en este país y estamos reconociendo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso celebramos también Acción de Gracia. Celebrar Acción de Gracia no es pecado. Nada más que usted sea, porque también muchos piensan de que, bueno, ni siquiera sabemos si es origen cristiano. No, Acción de Gracia vamos a ver que el origen sí tiene que ver con los cristianos. Amén. Según en el contexto histórico, el Día de Acción de Gracia fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de Colonia en Plymouth. Bueno, esta es una historia. Yo no fui a preguntar a él, sino que lo investigué solamente. Ustedes pueden investigar igual, ahí está en internet, ahí te lo dicen todas las historias. Bueno, estos colonizadores que más después fueron llamados peregrinos al llegar en este país, no venían buscando o conquistando territorios, sino que estos peregrinos venían buscando una libertad religiosa. Venían buscando, ¿por qué? Porque por la opresión de la iglesia tradicional en Inglaterra, que ellos había una opresión que tenían que hacer lo que la iglesia practicaba. Entonces, cristianos que realmente no accedieron a hacer las prácticas de la iglesia tradicional, lo que hicieron es que se huyeron de ese país, entonces vinieron. Resulta que estos buscaban adorar a Dios a una manera
diferente. Después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en 1608. De ahí en 1608 pues pasó varios años. Finalmente, en 1620 los peregrinos se embarcaron en Mayflower buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. O sea, ya llegaron a este país. El destino original donde iban a ir en Jamestown, Virginia, en América, pues obviamente desde aquí. Sin embargo, una tormenta los sacó de ruta y en noviembre de 1620, según la historia, llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. El destino de ellos era Virginia, pero los llevó a otro lado por la tormenta. Y es ahí donde llegaron, donde no querían llegar ahí, pero llegaron en ese lugar. Entonces en el primer invierno fue gran escasez, sufrieron muchísimo estos cristianos de Inglaterra por el problema de que pues ellos no sabían cómo labrar la tierra. En ese entonces, así como vemos ahorita, hay nieve, hay frío, no estaban preparados al venir acá, no investigaron en Google, en Facebook, en Instagram primero que cómo era Virginia, cómo era Estados Unidos, pues pensaron que era mucho mejor donde estaban allá. Pero en sí, los momentos climáticos ya sabemos que ahorita estamos en tiempo de frío. Imagínense que llega en la embarcación, llegan a Massachusetts, no venían preparados, no traían esas chamarras, no traían leñas, pues venían huyendo de la opresión. Entonces el primer año pasaron, según la historia dice que pasaron, sufrieron muchísimo y escasez. Y en ese primer invierno que pasaron, se quedaron en el barco. Tanto así que no había un lugar donde establecerse por la nieve, por las bajas temperaturas, y muchos de ellos se murieron. Más de la mitad se murieron por escasez de alimento. Entonces al siguiente año comenzaron a conocer unos pobladores indios nativos americanos, comenzaron a tener un poquito de relación, pero había un problema, no podían comunicarse con ellos. Tenían su dialecto y ellos venían hablando inglés, pues ustedes saben que el inglés viene de Inglaterra, ¿no? ¿O me equivoco yo? Pues por eso. Inglaterra de inglés. Ahora, de ahí entonces no podían comunicarse. Aparte de eso, no sabían cómo trabajar en la tierra. Pero los nativos americanos comenzaron a tener relación con los cristianos en ese entonces. Comenzaron a tener amistad, y uno de ellos, llamado Squanto, ese nombre, me gustó ese nombre. Si tuviera otro hijo le pusiera Squanto. Un niño guerrero se hizo amigo de ellos. Enseñó a los colonizadores cómo sembrar, cultivar el maíz, y los ayudó a establecer en buenas relaciones con las tribus indias vecinas de ese lugar. En la primavera sembraron su primera cosecha de maíz. Antes de eso, ellos no sabían cómo sembrar maíz. Los nativos americanos tuvieron que enseñar cómo se hacía. Según la historia dice que cuando comenzaron a tener amistad y le preguntaron que cómo iban a poder sobresalir y sobrevivir en ese entonces, el nativo decía: bueno, lo primero que te voy a enseñar es pescar. Pero ¿pescar para qué? Si yo lo que quiero es sembrar y recoger del fruto de lo que voy a sembrar. Bueno, entonces fueron a pescar, y resulta que al pescar, ese pescado, lo que hacían era que lo echaban como abono en la siembra. Y resulta de eso, y entonces la primavera, pues cosecharon el maíz. Entonces tuvieron buena cosecha en ese año, después del siguiente año. En el otoño, el año 1621, después de una buena cosecha, el gobernador de Massachusetts dedicó un día para dar gracias al Señor después de haber recogido el fruto de su trabajo. O sea que esta acción de gracias no es que
otra cosa, sino que es por las cosechas, por la abundancia que Dios les dio en ese entonces, porque había pasado escasez. Entonces, en un gesto de amistad, los peregrinos invitaron a los indios vecinos para así juntos celebrar una fiesta. Entonces, tuvieron una relación entre los peregrinos ingleses o cristianos ingleses y los nativos indios americanos. Comenzaron a convivir, por lo cual de que ahí en aquella reunión compartieron pavo, ganso, maíz, langostas, almejas, calabazas y frutas secas. No se sabe a ciencia cierta si realmente, como ahorita se practica, que fueron pavos, porque de acción de gracias ponen la imagen de un pavo. No era así, porque en ese entonces, según la historia, dice que todas las aves le llamaban pavo. O sea, ya sea ganso, ya sea pato, ya sea lo que sea, pavo le llamaban. Entonces, y estos no son pavos, son pavos silvestres. Vemos ahorita en este país, en esta época, yo he visto muchos pavos por allá. Y me dan ganas de agarrarlo y matar y echar a caldo. Hacer un caldo de pavo ahí. Está bien rico. Mi mamá lo hacía. Así que, pero bueno, al siguiente año no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracias. Esto porque hubo una pobre cosecha después del siguiente año. Además, los peregrinos tuvieron problemas con los indios. De ahí comenzaron los problemas. Según la historia dice que los primeros años fue de una buena amistad, pero después, por la conquista que comenzaron a hacer los estadounidenses, y de ahí comenzaron a quitar las tierras, los indios, los nativos, comenzaron a tener guerra contra los americanos, y por lo cual muchos millones de indios se murieron por causa de pelear por las tierras. Entonces, en 1970, ya hablando de esta era, distintos grupos activistas de nativos americanos en Nueva Inglaterra conmemoran esta fecha como un día nacional de luto. Para muchos grupos nativos americanos, ellos le llaman acción de gracia, como para nosotros acción de gracia, ellos le llaman día de luto. ¿Por qué? Porque millones de personas murieron. Pero eso no es la causa. La primera causa, en primera instancia, fue porque llegaron los peregrinos en este país y entonces el segundo año comenzaron a sembrar y cosecharon buena siembra. Después de eso, le dieron gracias a Dios. Es por eso que nosotros estamos aquí dando gracias a Dios. Ahora usted ya sabe por qué está dando gracias a Dios para mañana. Usted ya tiene planes para ir a comer con su familia. Entonces usted ya puede decirle a esas personas: no, vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido. Entonces, y de ahí en 1789, el presidente George Washington presentó un acuerdo del Congreso para celebrar un día nacional para dar gracias y de oración pública. Acuérdense que este país fue fundado por bases cristianas. O sea, este país reconoció quién era su creador. Entonces, en 1789, el presidente George Washington llevó al Congreso para que ese día fuera nacional. Y por lo tanto, la resolución se aprobó el 26 de noviembre en ese mismo año. A partir de ese momento se celebró el primer Día Nacional de Acción de Gracias. Esta proclamación correspondiente, George Washington invitó a los estadounidenses a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, la libertad, la paz y la prosperidad en el nuevo país. Desde ese entonces, bueno, ¿por qué en este país se celebra o se festeja cada jueves, cuarto jueves del mes de noviembre? Según el 3 de octubre de 1863, el presidente Abraham Lincoln realizó una proclamación sobre esta importante festividad. A partir de su mandato, según la historia,
se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. Y entonces así, el presidente Abraham Lincoln, porque a veces llega que hay un poquito más largo el mes o un poquito corto, de vez en cuando sucede eso, y lo que Abraham Lincoln hizo es que, ok, vamos a hacerlo el cuarto jueves de mes de noviembre. Entonces por eso se estableció, por eso vamos a ver siempre de que se celebra en estas fechas. Nunca va a cambiar una fecha, hoy llegó martes, hoy llegó domingo, no, va a ser un jueves siempre. Por eso ese es que se evolucionó. Aparte de eso, llegamos hasta este entonces. Le damos gracias a Dios, mañana es jueves y le damos gracias al Señor. No solo mañana vamos a dar gracias, hoy le estamos dando gracias al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo de esto? Así que ya no es día de pago, es día de acción de gracias. Acción de gracias por las cosechas y por la abundancia. Si usted va a convivir con familiares incrédulas, aproveche el momento de decir, ¿usted sabe por qué está festejando? La gente ya no sabe por qué lo está festejando. Pero como cristiano tengo una tarea de decir, ¿usted sabe por qué está festejando? Bueno, entonces usted explícale por qué está festejando. Porque la mayoría de las personas están festejando solo ¿para qué? Para tener fiesta, para convivir con la familia sin saber ni qué está pasando. Y al ladito pues está la caja de cerveza o licor. Eso es lo que hace la gente del mundo. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros le damos gracias en oración, le damos gracias en adoración. ¿Por qué? Porque Él los ha bendecido. Y usted aprovecha el momento de predicarles en ese entonces. Mañana si usted ya tiene alguna invitación. Así que no vaya a decir, no, mejor no voy, ¿para qué voy a juntarme con los pecadores? No, aproveche el momento. Aproveche y enseñe por qué están celebrando. Da gracias por los alimentos. Jesús mismo nos enseñó que debemos de darle gracias a Dios por la comida del pan de cada día. Fíjense lo que dice en Mateo 15:36. Luego tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos, quienes repartieron la comida entre la multitud. Ya conocemos esta historia cuando Jesús predicaba y le seguía multitudes, y una tarde estaban ahí sentados escuchando las enseñanzas del Señor, y los discípulos dijeron, Señor, ya diles que se vayan porque pues ya es tarde. Ya no hay dónde comprar comida después. ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Pues darles de comer. Amén. Y los discípulos, pues ¿cómo iban a alimentar 5,000 personas sin contar mujeres y niños? En total podían ser 15,000 a 20,000 personas. Entonces había un niño, pues ahí estaba con sus panes y sus pescaditos, y lo que hizo el Señor, fíjense lo que hizo el Señor. Muchas veces nosotros cuando oramos, decimos oramos por la comida, pero en realidad la palabra correcta es dar gracias por la comida. Porque orar es tener conversación con el Señor por un buen tiempo, y dar gracias por este alimento. Fíjense lo que dijo el Señor, dice, solamente tomó el pan y los pescados, dio gracias a Dios. Gracias Señor, gracias Padre por este alimento, y comenzó a multiplicar la comida. Entonces, dar gracias a los alimentos puede ser algo corto. Algunos comienzan a predicar, algunos comienzan a orar por África, China y Países Bajos, Países Altos, y no sé tanto, pero a veces si uno tiene hambre y dice, pues ya párale mejor, al rato predicas, y pues bueno, no es pecado, claro que no es pecado, pero si uno quiere hacerlo, pues puede comenzar a predicar y orar, ahora sí, orando por el alimento. Entonces nosotros creemos firmemente que darle gracias a Dios es algo que como cristianos no se nos debe olvidar jamás. Tenemos que estar conscientes en eso de que ser agradecido, lo mucho, lo poco que recibimos de parte de Dios,
tenemos que darle gracias al Señor. No sé si estoy mal yo, pero hay personas que no saben decir gracias, porque piensan que merecen más de lo que se les da. Y eso ha pasado mucho. Muchas personas se quejan, por ejemplo, reciben 25, 50 dólares de regalo en su trabajo y se atreven a decir, mejor que no me den nada. ¿Para qué esos 25 mejor que no me den nada? Es una burla. ¿Y qué querían? ¿$1,000? Pues si se le está dando algo, regalo, pues agárrenlo. Alguna vez llegué a decir así porque yo pensando que merecía más de lo que me daban. Una vez trabajando en una compañía me dieron $25 de regalo, es una tarjeta, y yo matándome ahí como $25 que me dan, mejor que no me den nada. Mal agradecido yo era en ese entonces. Y por tan mal agradecido que yo era, pues yo no prosperaba. ¿Por qué? Porque uno no agradece por lo que recibe. ¿Cuántos son agradecidos aquí lo que han recibido? Amén. Mira, no es queja en esta parte, pero cuando nosotros le damos algo a los muchachos, que aquí no hay nadie que trabaje con nosotros, de 10 personas que reciben, 1 o 2 dicen gracias. Yo entiendo que no es porque merezco más, o quizás no piensen eso, quizás es por falta de educación que nunca nos enseñaron a dar gracias. Nunca nos enseñaron nuestros padres a decir, mira, si alguien te da algo, dile gracias. Mi papá nunca me enseñó. Mi mamá, no me acuerdo si me ha enseñado. Por eso en mucho tiempo fui malagradecido. Bien malagradecido que fui. Y ahora nosotros enseñamos a nuestros hijos que sean agradecidos por cositas que se les dé. Qué bonito cuando un niño dice gracias. Aun cuando tú le abres la puerta a una persona, te dice thank you. Dice gracias. Qué bonito se siente, como que dan ganas de hacer más todavía para esa persona. Pero cuando uno ayuda y ni las gracias te da, como que, ¿será que le vuelvo a hacer el favor? Como que uno se queda con esa duda, ¿no? Y no es porque esperamos que nos den gracias, pero normalmente deberíamos de dar gracias. A cualquier persona que nos haga el favor o nos ayuda o nos de algo, tenemos que agradecerle de corazón a esa persona. Amén. Amén. Pero no solo con las personas, y eso lo hemos traído delante de Dios. Delante de Dios ya somos malagradecidos, pensando que merecemos mucho más bendición de lo que tenemos ahorita. Pensando de que, bueno, pues si Dios me bendice con esto, pues yo le doy gracias. Ay, ya está, es normal, tengo trabajillo, no pasa nada. No nos damos cuenta de que por la vida que tenemos, por la salud que tenemos, eso gracias a Dios. Yo no sé si aquí no hay malagradecidos, aquí no hay esas personas que no saben dar gracias. Aquí todos decimos gracias. La palabra gracias es algo mágico, sí, que no me cuelguen por esa palabra, pero vamos a decir algo sobrenatural para ser más claro. Cuando usted y yo damos gracias y somos agradecidos, no sé si se han dado cuenta, pero abre puertas. Como que la bendición viene más. Cuando somos malagradecidos, simplemente usted cierra esa puerta. Puerta de bendición se cierra. ¿Por qué? Porque por el agradecimiento viene la bendición. Tenemos que ser agradecidos. No sé por qué están tan callados, yo no sé si lo estoy explicando bien o no están entendiendo. Amén, gloria a Dios. Entonces, debemos de aprender entonces nosotros como cristianos de dar gracias al Señor. No, pues es que el Señor no me dio, es que esta semana no recibí un cheque grande, por eso pues como que no tengo motivo para agradecer al Señor. Y pues la vida que tenemos entonces. Mira esas caritas tan bonitas que tenemos aquí. ¿Y
¿Cómo no vamos a agradecerle al Señor? Tenemos que ser agradecidos por todo lo que ha hecho. Mira, estamos aquí con salud, estamos aquí con felicidad. Quizás algunos están problemas, pero ahora tenemos la vida. Gracias, Señor. Darle gracias a Dios por la vida. Aprender a vivir el presente y dejar de vivir del pasado. Y no apresurar a vivir por el futuro. Hay que aprender a vivir el presente. Muchas personas no han aprendido a vivir. Ya les dicen, yo vivo, pero viven en el pasado. No están viviendo en lo presente. Están atrapados en el pasado, por eso nunca tienen felicidad. ¿Por qué? Porque nunca se dan cuenta de que el presente es hermoso y solamente están recordando el pasado, lo triste, lo malo, pero no se dan cuenta de que ahorita ya tenemos al Señor y que el Señor va a venir por nosotros. Eso lo estamos despreciando. Vivir en el pasado es estar atrapado, es ser esclavo del pasado. Otros viven soñando por el futuro. O no, yo un día voy a llegar a hacer esto, un día voy a hacer el otro, y voy a llegar a hacer esto, y ser millonario, y tantas cosas. Y entonces se olvidan de dar gracias lo presente que estamos viviendo. Amén. Estamos en este lugar presente, este es el presente. Ayer ya fue. Lo que usted y yo no hicimos ayer ya no se puede hacer hoy. Hoy ya es solamente lo que va a hacer y entonces es la consecuencia que va a recibir en el futuro. Así que hermanos, yo creo que hay que aprender a vivir en el presente y en el presente Dios está con nosotros y seguirá estando con nosotros. Y es por eso que tenemos esta bendición. Disfruta la vida de lo que Dios nos está dando. Hay que disfrutarlo. Amén. Hay que disfrutarlo porque mañana es incierto. Por eso muchas personas están viviendo amargadamente, no son agradecidos en esa parte. ¿Por qué? Porque viven pensando en el pasado, llorando por el pasado, lamentando lo que pasó. Y yo entiendo que hay cosas duras en el pasado que han pasado, pero yo creo que es hora de divorciarse del pasado y vivir en el presente y decir, gracias Señor en este tiempo. Que usted no se imagina, imagínense si hubiéramos nacido unos siglos atrás, donde el Evangelio no había llegado en lugar de origen de nosotros. Imagínense solamente, si yo hubiera nacido en 1500, en 1400, allá en México, en Chiapas, ahí cuando los aztecas, los indios, adoraban al dios sol, al dios la culebra, al dios serpiente. Imagínense que hubiera nacido en esa época, yo hubiera sido un idólatra y después muerto al infierno. Pero le doy gracias al Señor porque nací en este tiempo, conocí el Evangelio y el Señor me trajo aquí. Y eso es muchísimo más que darle gracias al Señor. Amén. Aquí está feliz que nacimos porque pronto nos vamos a morir. En todas circunstancias, o sea bueno o malo, hay que ser agradecido. Ya sea que nos vaya bien el trabajo o no, hay que darle gracias al Señor. A una enfermedad hay que darle gracias al Señor. Recuerdo que cuando me enfermé, no sabía darle gracias al Señor cuando estaba enfermo. Y durante el proceso, cuando ya estaba a punto de morir, sentía que me moría, como que algo llegó en mi corazón. Tienes que agradecer. Comencé a agradecer al Señor y fue cuando comenzó a cambiar las cosas. Comencé a sanar. Obviamente había otras cosas más que hice ahí. Perdoné. Pero una de las primeras cosas que, Señor, gracias por esta enfermedad. Me dolía muchísimo, pero le dije, Señor, gracias por esta enfermedad. Entonces, no digo que es fácil, que es muy difícil de decir gracias cuando estamos pasando momentos difíciles.
noticias que recibimos, aprendamos a dar gracias al Señor porque Él lo permitió. El país estableció este año acción de gracias por la abundancia de las cosechas. Nosotros celebramos por la abundancia que Dios nos ha bendecido por estar en este país. Vamos a darle gracias por el trabajo que tenemos, por el alimento que tenemos, por la salud que tenemos, por la familia que tenemos, por todo lo que tenemos. Hay que agradecerle al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. El apóstol Pablo fue un hombre muy agradecido por todo. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que me sea mi situación. El 12, escuchen lo que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Ahora el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es el contexto del versículo famoso de los cristianos. El apóstol había pasado necesidad, hambre, había tenido abundancia, había tenido pobreza, había tenido enfermedad, había tenido salud, pero entonces aprendió a vivir humildemente, dice, y entonces el 13 llega: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no estaba buscando prosperidad, el apóstol Pablo no estaba buscando novia, no estaba buscando conquistar algo, que por eso digo, todo lo puedo en Cristo. No, estaba viviendo un momento difícil y él agradecido diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces nosotros podemos decir todo lo puedo en Cristo cuando nosotros aprendemos a vivir así como Él pasó. Darle gracias a Dios por la salvación, por su amor, porque Él derramó su sangre en la cruz, por eso estamos aquí. Somos salvos ahora, tenemos la salvación ahora, tenemos que ser agradecidos por eso. Que su voluntad es que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento y así seamos salvos todos. Hay cientos de versículos que hablan acerca del agradecimiento. Podemos decir muchísimo, pero lo poco que podemos decir es, como dice el apóstol Pablo, de tan agradecido que estaba con el Señor, menciona estas palabras, Romanos 11:33 al 36. Mira, escucha bien, oye bien lo que dice el apóstol por su agradecimiento y por la grandeza que miraba el Señor. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es lo que dijo el apóstol, que por Él y para Él todas son las cosas. Que nosotros estamos ahí, que por Él y para Él vivimos. Por eso le agradecemos al Señor esta noche, esta tarde. Hermanos, gracias al Señor por la vida, gracias al Señor por la abundancia, gracias al Señor por estar en este país, gracias al único Dios Todopoderoso. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor siga bendiciendo